bienvenidos. Buenas tardes también a los que nos ven a través del canal de YouTube. Vamos a retomar nuestros estudios sobre la Epístola de los Romanos y en esta tarde vamos a estar en los versículos 24 y 25 del capítulo 7. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él quien dirija y que sea Él quien esté controlando todo. Así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias. Gracias por tu cuidado, tu bendición, gracias por tu amor y gracias sobre todo porque nos permites estar de nuevo reunidos para escudriñar tu palabra, para aprender de ella, para aprender de ti y poder estar en comunión con los hermanos para glorificarte y honrarte a ti, nuestro Dios y nuestro Padre. Queremos darte las gracias porque nos permites estar aquí sin problema ninguno, sin tener miedo a nada, simplemente para adorarte y glorificarte. Y te pedimos que si aún tiene que llegar alguna hermana o algún hermano, que tú lo traigas con tu paz y con tu bendición. Dirige este tiempo y que sea un tiempo de gloria y honra a ti. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como decía, estamos en la Epístola a los Romanos, capítulo 7. Y en esta tarde vamos a ver los versículos 24 y 25, que dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, pues en estas semanas pasadas, excepto la semana pasada que hemos tenido la semana de ayuno y oración, hemos estado pues desgranando estos 7 primeros capítulos de Romanos y hemos estado viendo lo que es la ley, qué es lo que causa la ley, por qué la justificación, por quién somos justificados y todo eso. Y lo que hace aquí el capítulo 7, o lo que vemos en el capítulo 7, sobre todo aquí al final, es que vemos el clamor personal de Pablo. Pablo sabe que tiene un problema, como lo tenemos todos, y es que es imperfecto, como lo somos todos. Y tiene una lucha interna, como la tenemos todos. Y Pablo aquí lo que clama es ese clamor personal sobre esa lucha contra el pecado. Y este pasaje, estos dos pasajes, o sea, estos dos versículos que hemos visto, más todo el capítulo 7, los versículos anteriores, lo que nos muestra es esa batalla interna que ocurre, como decía, que ocurre en Pablo y que ocurre en todo creyente. En todo aquel que tiene al Señor como su Padre, a Dios como su Padre, pues tiene esa batalla diaria. Los que no tienen al Señor en su vida, pues no tienen esa batalla porque no saben diferenciar o no quieren diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo que es pecado de lo que no es. Pero también lo que muestra Pablo es esa batalla para desear agradar a Dios, no porque reciba recompensa, ¿vale? Porque eso tenemos que diferenciarlo. No tratamos de agradar a Dios para recibir recompensa. Dios no es así. Igual que los padres no pretendemos que nuestros hijos nos agraden para recompensarlos. Simplemente es porque son nuestros hijos. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? No desea que le agrademos para darnos cosas, sino simplemente porque somos sus hijos. Pero también con esa constante oposición de esa naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y Pablo lo que hace aquí sobre todo en el versículo 24, es usar un lenguaje directo, un lenguaje un poco, no diría yo exagerado, pero sí crudo. Crudo, pero también a la vez honesto. Porque está diciendo, miserable de mí. ¿Por qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y soy miserable por eso, ¿no? Porque ¿quién me va a librar
de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que le atrae más la carne que otras cosas, ¿no? Pero, y utiliza este lenguaje para describir esa frustración, ¿no? Esa frustración incluso que podemos tener muchas veces nosotros como creyentes, de esa dualidad, de esa lucha espiritual continua, y cómo hay veces que sucumbimos y perdemos esa batalla, ¿no? Pero Pablo no se queda allí y nos lleva a los lectores de su carta y nos lleva a nosotros a una conclusión, y es una conclusión gloriosa. Y esa conclusión es que en Cristo hay esperanza. En el versículo 25 dice: gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es verdad que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a continuación dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nos lleva a esa conclusión, ¿no? A esa conclusión gloriosa de que en Cristo hay esperanza. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que hay una realidad en su vida. Y es una realidad continua, igual que hay una realidad en nuestra vida, y es una realidad continua, y es esa lucha espiritual. Por eso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo aquí lo que hace es confesar, no solamente delante de Dios, sino delante también de sus lectores, que es imperfecto, que no es un ser humano perfecto. Si leemos en los versículos anteriores, en el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está diciendo muy claro, o sea, no soy perfecto. No soy perfecto y no pretendo ser perfecto. Pero hay una esperanza gloriosa que es Jesucristo. Y Pablo utiliza esta palabra, el miserable de mí, para describir su experiencia. Para describir muchas veces pues cómo se siente, ¿no? Su experiencia. Y reconoce que es impotente frente al pecado, que él no puede luchar solo contra el pecado, que si se pone a luchar él solo por su cuenta y riesgo y con sus propios méritos, va a sucumbir al pecado. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Hay muchas veces que pretendemos vencer al pecado por nuestros propios medios. Pretendemos decir: bueno, esto yo puedo con ello. No hay quien, pues yo qué sé, lo que queráis imaginar, no hay quien pueda hacerme pecar, porque yo soy una persona fuerte y yo valgo y yo pues no voy a sucumbir. No tenemos en cuenta a Dios, no le pedimos ayuda a Dios, ¿y qué es lo que ocurre? Que sucumbimos. Pues eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Mi impotencia frente al pecado es este: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este cuerpo de muerte no es otra cosa que lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores, que en mi cuerpo lo que mora es el pecado. Y esa frase que utiliza aquí, ese cuerpo de muerte, lo que hace es que está diciendo que hay una carga en mi cuerpo, de vivir en ese cuerpo imperfecto e influenciado por el pecado. Que muchas veces el cuerpo lo que hace es alejarle de su deseo de obedecer a Dios. Lo que hace es alejarnos de nuestro deseo también de obedecer a Dios. Porque hay muchas veces que sucumbimos a esa parte carnal. Fijaros, en el capítulo 6 y en el versículo 23, Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién?
Aquí vuelve a decir lo mismo, o sea, la paga del pecado es muerte. Si este cuerpo de muerte es esa paga del pecado, pero hay una esperanza, ¿por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, aquí Pablo lo que está diciendo es, cuidado, tenemos que reconocer cuál es nuestra condición humana. Y Pablo reconoce, dice, ¿cuál es mi condición humana? Es la imperfección. No soy perfecto. No puedo pretenderme perfecto. Porque no lo soy y no hay más que uno que es perfecto. Y esta advertencia lo que hace es advertir tanto a los, avisar tanto a los lectores como a los lectores de entonces como a nosotros, de que el pecado no es una lucha superficial, no es algo que se pueda banalizar. No es algo que se pueda decir, bueno, yo puedo con ello, no hay ningún problema, no pasa nada, porque al final pues sucumbimos, ¿no? Sino que lo que está diciendo es cuidado, porque el pecado afecta a nuestra relación con Dios, pero no solamente a nuestra relación con Dios, sino a nuestra relación con los demás. Pero es que aún hay más, pero es que también afecta a nuestras acciones, a lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Porque hay veces que a lo mejor con el deseo de obedecer al Señor, pues estoy metido o quiero estar en los primeros puestos, como alguno diría, no, de la iglesia, simplemente no para obedecer al Señor, sino para llenar mi ego. Claro, estoy diciendo, no, estoy sirviendo al Señor ya, pero ¿cuáles son los motivos reales de ese supuesto servicio que dices que estás haciéndolo para el Señor? Por eso nos está advirtiendo de que el pecado no es una lucha superficial, es una lucha profunda. Es una lucha profunda y diaria, y muchas veces es costosa. Y sin Cristo, que es lo que dice, estamos condenados a cargar con la culpa y el peso del pecado. Si Cristo no muere por nosotros, estamos condenados, no porque nuestra conciencia, no porque aquellos que no creen en el Señor tengan una conciencia que les esté diciendo, no, sino que esa carga no solamente es aquí, sino que va a ser para siempre. Porque si no crees en el Señor Jesús, esa carga que tienes del pecado no te va a salvar, por mucho que intentes, como también nos enseña Pablo, cumplir la ley. Dice Efesios capítulo 2, Pablo mismo, la verdad es que Pablo en sus epístolas repite muchas veces mucho de lo que estamos viendo aquí en Romanos. Y en Efesios capítulo 2 y versículo 1 nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga Es muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene un pero. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo repite en sus epístolas esta misma idea muchas veces. ¿Cuál era la cita esa, la última? La última, Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5 o al 6. Vale, Y entonces, lo que presenta Pablo es que, al final, es que hay una impotencia por parte de la ley de salvarnos, porque la ley no nos salva. Al revés, la ley nos condena. Y en Romanos 7 lo que Pablo expone es que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvarnos de él. La ley no nos salva del pecado.
Quien nos salva del pecado, ¿quién es? No es la ley. Romanos 3:20, Pablo tiene también que decírselo a sus lectores y a nosotros, por supuesto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la advertencia es clara aquí de Pablo. Es que si dependemos de nuestras propias fuerzas o de la ley, no vamos a ser salvos. Porque la ley y nuestras propias fuerzas no nos salvan. Y Pablo reconoce la necesidad de Dios. Gracias doy a Dios, al único que puedo dar las gracias, a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha provisto de una salvación, Él ha provisto de alguien que pueda salvarme del pecado. Y reconoce esa necesidad de Dios, ¿no? Y reconoce que Él no puede hacer nada, y reconoce que si Él intenta por sus medios ser salvo, no lo va a ser nunca. Por eso dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo es honesto con Dios, y no solamente con Dios, sino también con los romanos, con los hermanos allí en Roma, a quien él escribe, ¿no? Es honesto porque dice, no soy perfecto. No soy perfecto. Y soy, como dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo confiesa su debilidad y abre de tal manera su corazón para admitir esa debilidad. Y nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y hacer lo mismo, el confesar y saber que somos débiles y reconocer la debilidad. Hay muchos y muchas que no quieren reconocerlo, incluso siendo hijos de Dios. Yo he llegado a escuchar de algún hermano, por decirlo así de alguna manera, yo no peco. Y yo le dije, pues no sé qué hace usted aquí. Si no peca tendría que estar con Dios, no conmigo. Dice que sea Dios mentiroso. No, porque yo no peco. Vale. Ahí se quedó y ya no di más. Pero Pablo lo que nos dice es que, fijaros que tenemos un cuerpo de muerte, pero hay una esperanza. Y la esperanza es Jesucristo, Señor nuestro. Pablo pregunta, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y precisamente da él mismo la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Le da las gracias a Dios reconociendo que Jesús es esa solución, que es Cristo, que no solamente nos libera del pecado, sino que también nos da poder para poder vivir una vida victoriosa. Porque también dice que en Cristo somos más que vencedores. En Juan 3:16, creo que nos lo sabemos todos, nos dice el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos. Y Jesús es nuestro libertador, es nuestro salvador, es nuestra propiciación, es quien hizo el sacrificio que nosotros deberíamos haber hecho y que no podíamos hacer. Y la obra de redentora, la obra de redentora de Cristo lo que hace en la cruz es liberarnos de la culpa del pecado, liberarnos del poder del pecado y liberarnos de la presencia del pecado. ¿Por medio de qué? Primero, la culpa del pecado por la justificación. Somos justificados por medio de Él delante de Dios. Del poder del pecado por medio de la santificación. Pero que nadie piense que la santificación es de un día para otro. La santificación es un proceso, es una vida diaria. Y nos libra de la presencia del pecado con la glorificación futura que tendremos con Él. El día que estemos delante del Señor, el día que estemos en la presencia del Señor, ya no habrá pecado, porque Cristo ha vencido al pecado. No nosotros, Cristo es quien ha vencido al pecado. Colosenses capítulo 1 y versículos 13 y 14
Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El único que ha vencido al pecado, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo que nos enseña aquí es que en medio de su lucha encuentra consuelo en la gracia derramada abundantemente por Dios. Es un regalo que recibimos, porque la victoria no es un acto que logramos nosotros, sino que es un regalo que Dios mismo nos da. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 57, Pablo nos lo recuerda y nos dice que tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Pablo está aquí diciendo, resumiendo, es que soy un miserable, ¿vale? Miserable de mí. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero enseguida contesta con esa esperanza, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces lo que Pablo está diciendo es que tenemos que aprender a vivir agradecidos al Señor, reconocer que la victoria no es nuestra, sino que proviene del Señor, proviene de Cristo, que es quien murió en la cruz. También que tenemos que descansar, nos enseña, ¿no?, en la suficiencia de Jesús. Ya está todo hecho. No tenemos nada más que hacer. No hay que cumplir ninguna penitencia, no hay que irse de rodillas a Lourdes o a Fátima o a donde sea para cumplir una penitencia y que Dios nos perdone. No. Tenemos que acercarnos a Dios realmente y pedirle el perdón, y Él nos va a perdonar. Ahora, hay una doble realidad del creyente, y el final del versículo 25 nos lo dice Pablo. Dice: sí, le doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, pero lo que tenemos que tener muy claro es que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y está otra vez recalcando: Cristo ha muerto por nosotros, Cristo es quien nos da esa esperanza, Cristo es quien nos da esa salvación, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una lucha diaria. Y una lucha que no vamos a ganar si no es por medio, a través y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esto no nos debe desanimar, ¿vale? Parece que hay veces que decimos, bueno, es que, vale, estás diciendo que tenemos a Jesús, pero a la vez estás diciendo, cuidado que tenemos una lucha espiritual, porque estamos todos los días con esa lucha, y entonces uno podría pensar, pues, primero nos das ánimos y ahora nos desanima. No, todo lo contrario. Los ánimos son, si ponemos nuestra confianza en Jesús, si ponemos nuestra confianza en el Señor, va a ganar por nosotros esa batalla. Pero tenemos que ponerla. El problema es cuando no se pone. Y tenemos que recordar que dependemos constantemente de la gracia de Dios. Que nuestros méritos no son nada. Y Pablo lo que hace es que, a pesar de mis fallos, a pesar de mis pecados, a pesar de lo que yo pueda fallarle al Señor, mi voluntad está entregada por completo a Dios. Porque tengo la confianza absoluta de que Dios va a estar conmigo continuamente, ganando batallas por mí. Porque si dependo de mí, no puedo hacer nada. Y aparte tengo un consuelo, que es esa gracia de Dios que me sostiene. Esa gracia que ya el Señor le dijo cuando Él le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Qué le dice Dios? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en la debilidad es donde se glorifica. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Eso es.
Sin embargo, versículo 6 dice, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Eso es lo que Pablo aquí nos dice. Lo que Pablo nos dice es que tenemos que seguir en esa fe, perseverar en la fe. Y aunque la lucha que tenemos es una lucha real, es una lucha difícil, pero la promesa de Dios es que nunca nos va a dejar solos. Mateo capítulo 28 termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén.